Muy bien, el día de hoy les voy a explicar todo lo referente a las articulaciones. Este tema ya lo habíamos visto en la clase, pero para tener mejor visualización de las imágenes animadas, lo estoy volviendo a repetir mediante un video para que se entienda mejor cómo influye el tipo de articulación en la función. Para ello, es importante recordar qué es una articulación. Entendemos como articulación al lugar de unión de dos o más estructuras, que pueden ser hueso con hueso, hueso con diente y hueso con cartílago. Ahora, las articulaciones se clasifican de dos maneras. Una clasificación es según el tiempo de permanencia y otra clasificación es según el rango de movimiento. Según el tiempo de permanencia, tenemos articulaciones temporales, que significa que solamente están un determinado tiempo y luego desaparecen. Ese tiempo es específicamente durante el periodo de crecimiento. Y como ejemplo de este tipo de articulaciones tenemos las fontanelas y la metáfisis. Ahora, si bien tenemos articulaciones temporales, tenemos articulaciones permanentes, en las cuales este tipo de articulaciones nos acompañan todo el tiempo de nuestra vida. Y según la forma de la característica de su unión, pueden ser fibrosas, ya que su unión es mediante tejido conectivo fibroso denso, cartilaginosas, ya que su centro de unión es mediante láminas de cartílago hialino, y sinoviales, en la cual su centro de unión es mediante una cápsula articular que contiene líquido sinovial. Y la otra forma de clasificar a las articulaciones es según el rango de movimiento. Inmóviles, semimóviles, móviles, mejor llamadas sinartrosis, anfiartrosis, diartrosis. Las sinartrosis son las articulaciones que no ejercen ningún tipo de movimiento y se clasifican en sinostosis, sincondrosis, sindesmosis. Las anfiartrosis son las semimóviles, un rango de movimiento mínimo. En cambio, las diartrosis nos dan una gama de movimientos. Vamos a ir detallando cada una. Por ejemplo, las sinostosis son un tipo de articulación en sutura. Generalmente es mediante osificación de tejidos de conexión. Este tipo de articulación se encuentra en la articulación de los huesos del cráneo. Sincondrosis. Siempre que escuchen este término, condro, tienen que pensar inmediatamente en cartílago. Entonces, ¿qué me está diciendo sincondrosis? Que es un tipo de articulación inmóvil mediada por cartílago hialino. Generalmente este tipo de articulación está en lugares donde originalmente existió centros de osificación separados. Como ejemplo tenemos la articulación del esternón con las costillas. Como ven acá se visualiza el cartílago. La sindesmosis. Este tipo de articulación puede ser por membrana o ligamento. Generalmente es un tipo de articulación fibrosa mediada por tejido conectivo denso fibroso. Por membrana tenemos las articulaciones interóseas, por ejemplo, la articulación tibio-peronea y la articulación radiocubital. En cambio, por ligamentos son un tipo de articulación mediada por ligamentos. Por ejemplo, la unión de las apófisis espinosas de las vértebras en la columna vertebral, y también tenemos la gonfosis. La gonfosis es la articulación del diente mediante el ligamento con los alvéolos maxilares. Y las diartrosis son las que nos ejercen gran movimiento. ¿Por qué? Porque la forma de unión es mediante una cápsula articular que tiene una membrana articular que se encarga de secretar líquido sinovial. Y precisamente este tipo de articulaciones son las que tienen mayor grado de movimiento. Pero también se clasifican. Podemos tener dentro de este tipo a las artrodias, enartrosis, condiloartrosis, trocleartrosis, encaje recíproco y trocoides. Ahora, ¿qué función tienen las diartrosis?
Como están viendo en la imagen, voy a ir detallando una por una. Tenemos primero que este tipo de articulaciones generan movimientos, ¿no? Movimientos que nos ayudan, por ejemplo, acá se está viendo la supinación y la pronación. Otro tipo de movimiento. Tenemos la flexión y la extensión. Extensión y vean la flexión. Para eso nos ayuda las diartrosis. Y también tenemos movimientos de aducción, abducción. Y si combinamos todos estos movimientos, tenemos movimientos de rotación, circunducción, hiperextensión, etc. Entonces, esos son los tipos de movimientos que ejercen las diartrosis. Generalmente este tipo de articulaciones se encuentran en el esqueleto apendicular, como están viendo en el cinturón escapular y en el cinturón pélvico. ¿Y de qué constan? De una cápsula articular. Esta cápsula articular presenta una membrana sinovial o membrana articular, que es la que se encarga de la secreción del líquido sinovial. Y este líquido sinovial en su composición tiene una característica específica. Primero, que es de carácter aceitoso, incoloro, inodoro, transparente, viscoso y un pH ligeramente alcalino. Si hacemos un estudio químico del líquido sinovial, encontramos alta concentración de ácido hialurónico y de una glucoproteína llamada lubricina. Gracias a estos dos elementos es que precisamente el líquido sinovial cumple funciones de lubricación de la articulación, facilita el deslizamiento de las superficies para los movimientos, evita el roce entre las estructuras que se están articulando y además aporta nutrientes y oxígeno a las células que forman parte de las carillas articulares. Y también tiene la función de defensa, ya que el líquido sinovial contiene macrófagos. Entonces, ahora yo voy a ir mostrando algunas imágenes iterativas que nos muestran la funcionalidad de estas articulaciones. Acá está lo que les mencionaba, la metáfisis, que es la articulación entre la epífisis y la diáfisis, que es un tipo de articulación temporal, ya que cuando termina el crecimiento, todo esto se osifica, como lo hemos hablado en tejido óseo, y directamente tanto epífisis como diáfisis son enteramente hueso, y se pierde la metáfisis. En el neonato, estamos observando estos espacios llamados fontanelas, la fontanela anterior obregmática y la posterior, que como les había explicado, estas fontanelas también son un tipo de articulación temporal que ayudan, uno, durante el trabajo de parto para la plasticidad de los huesos para que se acomoden al canal de parto. Y dos, una vez que ya nace el producto, ayudan para el desarrollo y crecimiento de los huesos de la calota. Entre las permanentes tenemos las fibrosas, mediante tejido conectivo fibroso, las sinoviales, que son las que están mediadas por cápsula articular con líquido sinovial, y las cartilaginosas, que están mediadas por cartílago hialino. Ahora, según el rango de movimiento, las inmóviles, las sinartrosas, anfiartrosis, las semimóviles, y las de amplio movimiento, las diartrosis. Dentro de la sinartrosis vamos a hablar de la sinostosis o articulación en sutura. Como están viendo, está uniendo huesos del cráneo mediante tejido conectivo fibroso. Fíjense acá. Y esta tiene forma de estructuras que no tienen una forma regular en realidad. Tienen una forma irregular que se acomodan unas con otra y de ahí el nombre en forma de sutura. Vuelvo a recalcar, inmóviles. La sincondrosis, condro, cartílago. Como están viendo acá, esta unión entre los dos huesos es mediada por cartílago hialino. Y a diferencia de las diartrosis, la sincondrosis no ofrece movimiento. Entre los ejemplos tenemos, por ejemplo, los cartílagos costales, que articulan el esternón con las costillas, como están viendo acá, o la sínfisis del pubis, que articula los huesos coxales entre sí mediante un cartílago. La sindesmosis, ya les había dicho que puede ser por membrana o puede ser por ligamento.
Generalmente estas están mediadas por un tejido conectivo denso. Como ven, acá tenemos la articulación de sindesmosis por membrana cúbito radial. Esta es la membrana interósea. Y acá tenemos la membrana interósea de la articulación tibio-peronea. Tampoco hay movimiento. En las anfiartrosis, generalmente están mediadas por un tipo de tejido conectivo denso fibroso, un cartílago más duro que el cartílago hialino. El mejor ejemplo de esto es, como ven acá, en la columna vertebral, donde están los discos intervertebrales. Estos discos, como ven, generan un movimiento, pero que no es muy marcado, que ayudan generalmente en movimientos de flexión y extensión de la columna vertebral. Y la característica de sus carillas articulares son estructuras planas unidas mediante un tejido denso fibroso. Ahora las diartrosis. Aquí sí vamos a hablar de una gama de movimientos. Vamos a empezar por las artrodias. Como ven, las artrodias son un tipo de articulación plana, ¿no? Y deslizante, es decir, pueden deslizar sobre su mismo eje, en un plano único. El mejor ejemplo de este tipo de articulación son las articulaciones del tarso, acá en el pie, del tarso, y del metacarpo en la mano. Las tróclea o trocleares, que son articulaciones en bisagra. Si ven, hay una carilla articular convexa y una carilla articular cóncava, como están viendo aquí. Permite movimientos en un solo eje, generalmente para movimientos de flexión y extensión. Entre los ejemplos tenemos la articulación del codo, en la cual permite esos movimientos de flexión y extensión. También tenemos ese tipo de articulación en las falanges, para los movimientos de prensión de los dedos. Las trocoides, o llamadas pivote, como ven, son articulaciones que tienen un eje, donde el otro segmento rota en medio de ese eje. Este generalmente se mueve un solo eje y permite movimientos de rotación. El mejor ejemplo de este tipo de articulación es la unión del atlas con el axis, que le permiten a la cabeza y al cuello movimientos de rotación. Las de encaje recíproco, también llamadas silla de montar, y vienen de ese término porque, como ven acá, se acoplan dos elementos opuestos, que permiten movimientos de flexión, extensión, aducción, abducción, pero no permiten movimientos de rotación. El mejor ejemplo de este tipo de articulación es el de la primera falange. Me refiero al pulgar. Como ustedes están viendo, es la unión entre el hueso del carpo, llamado trapecio, con el primer metacarpiano. Las condilias o elipsoidales. En este tipo de articulación también tenemos una carilla cóncava con una carilla convexa. Generalmente permiten todos los movimientos, flexión, extensión y circunducción. Este tipo de articulación está presente en las articulaciones entre el radio y los huesos del carpo. Especialmente estoy hablando del semilunar y del escafoides. Es una articulación que forma parte de la muñeca. Entonces, esos movimientos de la muñeca son gracias a este tipo de articulaciones condiles. Las esféricas o en artrosis. Como ven, una carilla es convexa y la otra cóncava, que se acopla completamente para permitir la rotación sobre un eje. Permite todos los movimientos: flexión, extensión, aducción, abducción, rotación. Como están viendo acá, el mejor ejemplo, la articulación de la cadera, coxofemoral, la articulación del hombro, acromio humeral. Entonces, con esta explicación hemos visto muchos de los movimientos que cumple estas articulaciones. Eso sería todo.